¿sí? Son bases. Bueno, hay diferentes teorías ácido-base. Se las presento acá, pero no porque vamos a hablar de las tres. En este momento solo vamos a hablar de una, que es la que realmente nos importa, nos sirve para el equilibrio ácido-base en solución acuosa. Y es la teoría de Bronsted-Lowry, esta, que tenemos acá en el centro. ¿Qué nos dice la teoría de Bronsted-Lowry respecto de un ácido? Van a ver que no solo son ácidos aquellas funciones químicas que hemos clasificado como ácidos, o sea, hidrácidos, oxoácidos, ácidos carboxílicos, ya sabemos que son ácidos, ¿sí? Ya lo sabemos desde su nombre, desde la función química en la que están. Sabemos que en agua liberan protones y entonces con el agua se formarán oxonios, eso lo sabemos. Pero esta teoría nos va a permitir entender por qué hay otros iones que también son ácidos. Iones, no moléculas, no oxoácidos, hidrácidos, ¿sí? O ácidos carboxílicos que se ionizan, sino otros iones. ¿Está? Es más amplia que la clasificación en función de la función química. Entonces, vamos a poner una pantallita para escribir. Acá se trata de que escribamos ejemplos y veamos, ¿sí? Por ejemplo, voy a empezar con un ácido clásico, muy clásico. Vamos a escribir en azul, me gusta un poco más, en el fondo blanco. Veamos el ácido clorhídrico, ¿sí? El ácido clorhídrico, ustedes saben que es una solución acuosa de el soluto cloruro de hidrógeno, que es gaseoso, se disuelve en el agua y se forma ácido clorhídrico. Y que ese ácido en agua, ¿sí? Se ioniza y está dentro del listado de los ácidos que vimos, electrolitos fuertes, ¿se acuerdan? O sea que se ioniza completamente. La ionización la hemos escrito, ustedes están en condiciones de escribirla, pero generalmente, ¿qué poníamos? Y hasta ahora no nos importaba demasiado. Protón, no lo escriban, si están escribiendo no escriban. Protón y cloruro, ¿verdad? En agua. Pero ahora, lo que vamos a sí o sí siempre empezar a escribir, porque vamos a hablar de ácido en función de la teoría de Bronsted-Lowry, es, en realidad, ¿sí? En lugar de protones, lo que va a formar es oxonios, ¿sí? Al ionizarse va a aportar oxonios y cloruros. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Vamos a hacerlo a nivel de estructuras de Lewis, ¿sí? Este compuesto que puro era molecular, rompe su enlace, por aquí, ¿sí? Cuando entra en contacto con ¿qué? Con una molécula de agua, la voy a escribir así, que según la teoría de las colisiones, ¿qué le pasó al agua? Choca, ¿sí? Con una molécula de ese ácido, al chocar, si chocan en la zona adecuada, se lleva a ese protón. Es decir, este ácido rompe su enlace y el protón se lo lleva el agua. Se une covalentemente al agua, por eso es que es importante escribirlo unido al protón al agua. Es cierto que libera protón, pero ese protón se une al agua. Inclusive, bueno, esta no es la fórmula exacta, porque puede tener N, N y N de protones y de oxígenos. Nosotros hacemos lo más sencillo, como que un solo protón se unió a una sola molécula de agua. Entonces, ¿qué quedó? Si el agua recibió un protón, este protón vino hasta acá, entonces ahora tengo 3 enlaces covalentes que hace el oxígeno, ¿sí? Los 2 que estaba haciendo normalmente en el agua, y ahora tenemos otro enlace covalente más que es dativo,
¿no? Y el par de electrones que le sigue. Entonces, este anión cloruro, por supuesto que queda con los 8 electrones, por eso la carga negativa. El electrón del hidrógeno quedó en él. Esto se generó en agua. Esta es la ionización del ácido. ¿Qué dice entonces la teoría de Bromter-Lowry? Que un ácido, ¿cómo va a definir a un ácido? Un ácido es aquella especie química que cede un protón a otra especie química que lo capta, ¿sí? Necesariamente para que se comporte como ácido, ¿sí? Tiene que haber una base. O sea que la base es la especie química que capta, ¿sí?, el protón que libera el ácido. En la teoría de Bromter-Lowry no hablamos del ácido sin la presencia de una base. Es ácido frente a una base, ¿sí? ¿Y por qué es ácido? Porque cede el protón. ¿Y por qué la otra especie química que está reaccionando es la base? Porque lo recibe, lo capta al protón, que se une a esa especie química. Y como consecuencia de eso, como hubo rupturas y formaciones de enlaces nuevos, o sea, este enlace que está acá se formó nuevo, este que estaba acá se rompió en el ácido. Entonces, esta es una transformación química que genera nuevas especies químicas, que en estos casos son iones, nuevas, ¿sí? El oxonio y el cloruro. Entonces, ¿qué dice además la teoría de Bromter-Lowry? Aparte de que el ácido es el que cede el protón a otra especie química, lo tengo como base, dice que el ácido, al ceder el protón, forma su base a la que le llama conjugada. ¿Sí? Y la base, al recibir un protón, forma un ácido que se llama conjugado de la base esta. A ver, esto es fundamental que lo hayan entendido, porque de ahora en más, cuando hablemos de un ácido, de una base, vamos a estar haciendo referencia a la teoría de Bromter-Lowry, que nos dice que una base también puede ser el anión carbonato, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el anión carbonato, ¿sí?, frente al agua, según esta teoría, ¿sí?, forma, y en este caso les doy yo la información, después ustedes van a ver de dónde sacamos la información para decidir que lo hace, pero no en forma completa, sino en forma incompleta, o sea, sigue habiendo carbonatos cuando está en agua, pero parte de los carbonatos, ¿sí?, reaccionan con el agua como base, según esta teoría, ¿sí? Y el agua, en este caso, va a actuar como ácido. Entonces, ¿quién le cede protón? El agua al carbonato. ¿Y qué se forma entonces? ¿Cuál es el ácido conjugado del carbonato? Fausto dice que va a tener un hidrógeno. Claro, la diferencia va a ser un hidrógeno. Entonces, si yo le pongo un hidrógeno a un anión, ¿en qué lo convierto? En un anión ácido. O sea, le agrego el anión, que ese protón se unió a este anión, ¿sí? Está lo mismo que veíamos hoy, esas uniones covalentes que se forman y que se rompen, y la carga entonces va a disminuir en 1 del anión. Y ese es el anión carbonato ácido, ¿sí? ¿Y en qué se transformó este ácido? ¿Cuál es su base conjugada? Hidróxido. El hidróxido, muy bien, José. El hidróxido, y esto por supuesto siempre que haya una solución acuosa. El agua líquida. Entonces el carbonato es una base frente al agua, actúa como base frente al agua y genera
su ácido conjugado, y el agua que actúa como ácido genera su base conjugada. ¿Sí? ¿Se entendió la teoría de Brewster-Lowry de ácido y base? ¿Qué es un ácido y qué es una base? La autoionización del agua, fíjense qué es lo que podemos observar. Si la escribo así para que sea más claro. En la autoionización del agua, una molécula de agua, en definitiva, está actuando como ácido y la otra está actuando como base, ¿verdad? Esta podríamos decir que cede el protón, entonces es el ácido. La otra molécula la capta, es la base. Y esa base forma oxonio al ganar un protón y forma un enlace covalente con protón, siendo entonces el oxonio el ácido conjugado. Y el hidróxido es la base conjugada de la otra molécula. ¿Ven que también la autoionización del agua es un equilibrio ácido-base? Cuando hay equilibrio, hay constantes del equilibrio. O sea que este equilibrio, por ejemplo, va a tener una constante K sub C. Este otro equilibrio va a tener una constante K sub C. ¿Sí? Este equilibrio ya lo saben, tiene una constante K sub C que a su vez sabemos que se llama específicamente constante de producto iónico del agua. Esta, cuando sea de una base, ¿sí? Frente al agua, vamos a llamarle KB. Constante básica. Pero a su vez, como vamos a tener muchas bases a veces dando vuelta en el sistema, vamos a tener que decir de qué base. Entonces la vamos a identificar como la constante de la base carbonato. ¿Sí? Y como toda constante, la expresión matemática, ustedes ya la saben escribir. Saben también qué es el pK. También va a haber un pKb, ¿sí? Que lo definimos ayer, lo que era. De manera similar a como definimos el pH. También podrán ustedes calcular concentraciones en el equilibrio, así como lo hicimos cuando calculamos la concentración de oxonios y del hidróxido, ¿sí? Ayer, en el equilibrio de autorización del agua. Bueno, también lo van a poder calcular, por ejemplo, en esta reacción, porque se usa exactamente todos los mismos conceptos. Necesitamos conocer simplemente la concentración de carbonato inicial. El agua, recuerden que su concentración es tan alta que es constante, y entonces no está incorporada en la expresión de la constante, sino que está siendo parte de este valor de constante. El equilibrio, o sea, cuando el amoníaco, ¿sí?, se ioniza en agua, es un equilibrio ácido-base de Brewster-Lowry. Y también va a llegar al equilibrio, porque la base esta, ya vamos a ver, le llamamos base débil, porque es un electrolito débil. Ya sabemos lo que es débil. Aquellos que no se completa su ionización, no se completa, no se ionizan totalmente. Entonces, esto va a actuar como base. ¿Por qué actúa como base? Porque el agua, ¿sí?, es un ácido más fuerte que esta base, entonces el agua cede protón, va a ser el ácido. Acá yo les había representado la molécula de amoníaco en el espacio, recordando que es una molécula, ¿sí?, que que es piramidal. Entonces, en el vértice de la pirámide, el nitrógeno está muy expuesto, con su par de electrones ahí que no es enlazante en el amoníaco, para poder captar ese protón al chocar con una molécula de agua. No es un átomo que dentro de una molécula está oculto porque está muy cerrado, protegido por otros átomos que lo rodean. De ahí la importancia de tener en mente siempre a las moléculas, ¿no?, como son. Y entonces tiene posibilidad alta de captar el protón en el choque. De esa manera es que se forma el amonio, formando un enlace covalente a través de este par de electrones del nitrógeno. Entonces,
ese amonio pasa a ser, según esta teoría, entonces el ácido conjugado del amoníaco. Más allá de ser el catión que genera el amoníaco, que ya sabíamos que lo genera, ahora le damos el nombre de ácido conjugado, ¿sí? Y el agua, en este caso, fue el ácido, ¿sí? El ácido, perdón, de este equilibrio, y forma el hidróxido, que es la base conjugada. Y les decía que como todo equilibrio tiene una constante de equilibrio que le vamos a llamar Kb del amoníaco, porque el amoníaco está actuando como base. O sea, va a ser la constante del soluto que esté en el agua, de la especie química que está reaccionando con el agua. ¿Se entiende de quién es la constante que planteamos? El amonio es un ácido. Tiene un protón que lo puede perder ahora. Entonces, si está presente en contacto con el agua en algún sistema, ese protón se lo cede al agua, entonces el ácido de Bronsted es el amonio, y acá el agua está actuando como base. ¿Y se forma qué? Si el amonio ahora pierde el protón, se forma amoníaco. Y la base forma el oxonio, que es el ácido conjugado. Esta va a ser la base conjugada, y este va a ser el ácido conjugado. ¿Se entendió? Porque además, otra cosa que tienen que prestar mucha atención, chicos, es que siempre que tengan una base en contacto con agua, que está actuando como base, el medio a su vez que se tiene que generar, ¿sí? Si hay una sola base, tiene que ser un medio básico. ¿Por qué? Porque está liberando hidróxidos. Si hay un ácido, ese ácido está formando con el agua los oxonios, entonces tiene que a su vez, ¿sí? Por esa reacción, tiene que estar generándose un medio ácido, o al menos, si hay otro, pues ya vamos a ver que puede haber varios iones juntos, ¿sí? Y unos generan hidróxidos y otros generan oxonios, y bueno, ¿y cuál entonces va a determinar el pH? ¿Y cuál será? El que genere más cantidad. ¿Sí? Si yo tengo un ácido, una base, o dos ácidos y una base, ¿sí? Y tengo el agua, y todos generan hidróxidos, oxonios, ¿y cuál va a ser el que determina el pH? El que genera mayor cantidad. Y ustedes pueden saber ya, decidir quién genera mayor cantidad. ¿Por qué? Porque saben analizar valores de constantes. Quien tenga mayor valor de constante estará su equilibrio más desplazado a la derecha. Y si está más desplazado a la derecha, que sí que generó más hidróxidos que, por ejemplo, oxonio. Supóngase que tuviéramos estos dos en el agua, en un mismo agua. Un mismo recipiente con un agua que contiene carbonato y que contiene amonio. ¿Cómo va a ser el pH de ese recipiente, en ese agua? Además tenemos la utilización del agua, esa recuerden que la tenemos siempre. Y tengo que mirar todo lo que sucede ahí adentro. Sucede esto, la utilización del agua, sucede la reacción del carbonato con agua como base, la del amonio como ácido con el agua. Entonces acá voy a tener una constante ácida. ¿Para quién? Para el amonio. K sub A, la K sub C se transforma en una K sub A. Un nombre específico porque es de ese equilibrio específico, ¿no? Ácido-base. Y si yo comparo la constante de la base con la constante del ácido, puedo saber cuál de los dos equilibrios está más desplazado a la derecha. Y el que esté más desplazado a la derecha va a generar más iones. Entonces, si es este, habrá más oxonios que hidróxidos. Si es este, habrá más hidróxidos que oxonios. Y ahí hacemos el balance de iones y podemos decidir si el medio es ácido, básico, neutro. En rasgos generales,
¿Se entendió la idea? Porque lo vamos a hacer bien con un ejercicio, con ejemplo, pero ¿se entendió la idea? Según esta teoría, siempre vamos a tener, ¿sí?, un ácido, ¿sí?, y una base conjugada en contacto en un mismo sistema acuoso. Y acá hay algunos ejemplos. O sea, un ácido puede ser, por ejemplo, este ácido que es el ácido etanoico o acético, ¿sí?, en el nombre más común, es el ácido que está presente en el vinagre, para darles alguna idea de dónde lo pueden haber entrado en contacto con él. Y su base conjugada, fíjense, es el anión, o sea, este ácido carboxílico que perdió un protón. Luego, hay ejemplos mezclados. Ven, acá hay un ácido, un hidrácido sería, desde el punto de la función química, ¿sí? Si ese hidrácido en su primera ionización le cede un protón al agua, genera su base conjugada, o sea que tenemos este ácido y esta base. Ahora, este también puede ser un ácido conjugado de otra base. Así como acá es el ácido conjugado de este ácido, perdón, es la base conjugada de este ácido, aquí es el ácido y la base conjugada es el sulfuro. Amonio, ácido, amoníaco, base. Agua, ácido, hidróxido, su base. Oxonios, ácido, agua, base. ¿En qué difiere entonces un ácido de una base conjugada o al revés, una base? Porque yo podría haber puesto la base primero acá, podría haber puesto acá base, sulfuro, por ejemplo, ¿sí? Y sulfuro ácido. Y no les digo, y le digo, a ver, ¿cuál es la base y cuál es el ácido? ¿En qué difieren? Se diferencian en un hidrógeno. Exactamente, Fausto, muy bien. Se diferencian en un hidrógeno. Siempre el ácido conjugado, el ácido del par, esto es un par ácido-base. Par porque son dos especies químicas, ácido-base porque uno es ácida, el otro una base, y además es un par ácido-base de Bronsted, ¿no? Según Bronsted. Según esa teoría. ¿Estamos? Entonces, siempre el ácido conjugado tiene un hidrógeno de más que la base. Acá fíjense lo que dice aquí abajo en esta diapositiva, que hay un nombre que se le da a aquellas especies químicas que pueden actuar como ácido o como base, según, como dice ahí, frente a quién. Es decir, acá estamos viendo que el sulfuro ácido, ese anión, puede ser un ácido o puede ser una base. ¿Sí? Lo que cambia es su conjugado, ¿no? Porque lógicamente si es un ácido, la base conjugada tiene un protón menos, pero si es una base, su ácido conjugado tiene un protón más. Entonces fíjense esa diferencia. Bueno, esas especies químicas se le da el nombre de anfolito. Y lo mismo pasa con el agua. Hasta en la propia autoionización del agua vimos que una molécula al chocar con otra, una cede y la otra recibe el protón. Entonces, ¿sí? El agua, frente al agua misma, es un anfolito. Porque puede actuar como ácido o como base. En el caso de estas otras especies químicas, bueno, frente al agua, si bien pueden ser ácidos o bases, frente al agua tienen un solo comportamiento, y eso es lo que quiero destacar, ¿sí? Este ácido va a tener un solo comportamiento, esta especie química va a tener un solo comportamiento frente al agua. Si bien puede actuar como ácido o como base, según lo que vemos, frente al agua siempre se va a comportar de la misma manera, porque es según frente a quién. Entonces, si siempre con quien reacciona es con lo mismo que es con agua, va a tener un solo comportamiento. Y vamos a aprender cómo podemos decidir si esto va a actuar como ácido o como base.